¿Cómo están, estimados alumnos? ¿Qué tal, profe? Acá sigue cayendo gente al baile. Bueno, buenas tardes, estimados alumnos. Bienvenidos a esta nuestra clase de filosofía. Eh, Antes que nada, permítanme presentarme. Yo soy el profesor... un momentito que sigue viniendo gente. Como decía, permítanme presentarme. Soy el profesor Ismael Pavetti. Soy licenciado en filosofía por la facultad. Igual que ustedes, yo hice el examen de ingreso e ingresé en el 2000, año 2007 y me recibí en el 2011. Eh, Aparte de mi licenciatura, tengo una maestría en historia, que también hice en la misma casa de estudios, y terminé una maestría en ciencia de la educación, pero me falta mi tesis. También hice una maestría en filosofía en la Universidad de Quilmes, pero ahí en ese caso me falta plata porque es cara esa maestría. Pero igual voy a terminar algún día, espero. Soy profesor de la facultad, enseño en las carreras de historia y de filosofía. Y estoy enseñando en este cursillo desde el 2016. Em, Aceptar. Conmigo van a tener eh, la, la materia de filosofía, como ya había dicho. Es una de las 5 materias que ustedes tienen. Eh, el examen de ingreso va a ser de 100 puntos. En el caso de filosofía van a ser 50 preguntas de 2 puntos cada una. Todas las preguntas van a ser selección múltiple. No va a haber explica ni va a ser selección múltiple. Eh, el examen se piensa que va a ser presencial, pero dadas estas últimas circunstancias del Omicron y demás, probablemente sea vía plataforma. Entonces, ya les voy avisando eso. Pero se busca que sea presencial este año el examen. Como ustedes saben, por estas circunstancias especiales que nos están tocando vivir, eh, el cursillo de ingreso es en modalidad virtual, excepto en algunas materias que van a tener alguna que otra clase presencial en donde van a poder conocerse entre ustedes. Permítanme mostrarles no, mm, una pestaña. No sé si ustedes ya tuvieron acceso al aula virtual. Esta es nuestra aula. Yo dejo el enlace de las clases, voy a ir dejando aquí y acá nos dice aviso de la asignatura. Aparte, voy a estar enviándole eh, el aviso al profesor, al coordinador para que esté transmitiendo el enlace. Si ustedes arman un grupo, me gustaría que... eh, Profe, ¿será que sí, no nos puede enviar tu número para poder crear un grupo? Así nos facilita más rápido. sí, eh, les voy a enviar mi nombre y mi... De hecho, aquí en el foro, presentación, que ustedes están viendo, en el foro,
está donde también ustedes pueden escribir si quieren para conocerse entre ustedes. Acá les dejé mi número y mi correo. Pero voy a escribir en el chat también el número por si ustedes quieren tener ya más a mano. Siguiendo con nuestra aula, acá tenemos materiales de la asignatura. Estos son materiales de la asignatura. Y acá tenemos materiales de la unidad 1 en este caso. Acá es todo lo que concierne a unidad 1. Acá tienen los PowerPoints y acá van a ir grabadas las clases. Estas clases están siendo grabadas y van a ir siendo subidas a la plataforma. Esta es la disposición de nuestra plataforma. Ahora voy a proceder a dejar mi 0982. Tienen, ahí dejé mi número, tienen también mis contactos en la plataforma, mi correo, eso por si quieren escribirme, y pueden escribirme también por el chat de la plataforma. Em, Como le estaba diciendo, los materiales, hablando, refiriéndonos a los materiales, tiene usted una lista de materiales y una lista de materiales específicos de la asignatura. Tiene también los PowerPoints que van a servir a modo para estudiar a modo de resumen. En la biblioteca de la facultad y en el centro de estudiantes se venden materiales para el CPI. En el caso, por ejemplo, de historia y filosofía, hay profesores que hicieron trabajos que tienen basados en el contenido programático del cursillo. En historia, por ejemplo, tienen Manimonte, en psicología tienen una compilación de textos, que no sé quién es el autor. En matemática hay una serie de ejercitarios. Y en filosofía hay dos profesores que hicieron un trabajo compilatorio de acuerdo a las unidades CPI, que son el profesor Miguel Ángel Fernández y el profesor Mosteiros. Si pueden, consigan los dos, porque hay cosas que están mejor desarrolladas en Fernández que en Mosteiros, y hay cosas que están mejor desarrolladas en Mosteiros que en Fernández. Pero el guía, por así decirlo, pueden usar el de Fernández. ¿Por qué? Porque el profesor Fernández es uno de los profesores que suele estar en la elaboración del examen de ingreso. Ya les digo antemano que nosotros los profesores que estamos acá dando clases con ustedes no somos los que hacemos los exámenes. Se reúnen un grupo que va de entre 3 a 5 profesores y esos son los profesores que hacen el examen. Entonces no somos nosotros, o sea, yo no voy a tener nada que ver con el examen del CPI, sino que se van a reunir un grupo de profesores de la facultad, de cada área, 5 profesores de filosofía, 5 profesores de psicología, 5 profesores, y ellos son los que van a elaborar el examen de ingreso. Como le dije, el examen, en el caso de psicología y filosofía, son 25. Sí. ¿Quién levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano? ¿Tiene la palabra? Y una manito levantada. Bueno, habrá sido un error nomás. Eh, son
50 preguntas de 2 puntos cada uno. En el de matemáticas son 25 preguntas de 4 puntos cada. Todos los exámenes, incluso el de matemáticas, son de selección múltiple. Y por suerte para ustedes, porque en mi época, en mis tiempos que yo era anciano, no era así, porque por suerte para ustedes se prohibió el tema de A y B son correctas, C y D son correctas, o sea, solo tiene que haber A, B, C y D, y solo hay una respuesta, no hay ese A y C son correctas, D y F son, eso ya se anuló, porque los especialistas del equipo técnico, los especialistas en educación, eh, dijeron, y con razón, que eso es antipedagógico. En el aula también ustedes van a contar con el programa de estudio y demás cosas. Entonces, no sé si hay algo más que aclarar con respecto a la organización. Profe, ¿cuántas unidades tenemos contigo? Allí, no te escuchas. ¿Puedes hablar más fuerte, por favor? ¿Cuántas unidades tenemos contigo? En el programa marcan... espérate, digo porque hace poco cambió el programa. Yo tengo todo el programa, pero no tengo la distribución. Ahora te digo. Ahora te digo. Acá en la plataforma usted tiene el programa. Y ahora el programa, porque se eliminó la última unidad de lógica. Desde este año, la parte de lógica, eso juega a favor también de ustedes. La parte de lógica se suprimió. Entonces, tenemos ahora, creo que eran como 5 unidades, si no me equivoco, ahora. Ahí estoy abriendo el documento. Esperen, por favor, que están. Ahora estoy abriendo el documento. Acá está. Ya está abierto. Tiene 12 unidades. Dos unidades tiene, pero se divide en 5 grandes temas. Griego, medieval, racionalismo, empirismo y filosofía contemporánea. Sí, pero griego medieval, racionalismo, empirismo, Kant, Hegel, filosofía contemporánea. Así se divide en 5 grandes, pero son 10 unidades. Este programa ya tiene ustedes facilitado en su plataforma, así que no se preocupen. Bueno, ahora, si no hay otra consulta más, empezamos ya con lo que sería nuestra clase. Pero primero yo quiero tener una idea de lo que ustedes manejan de filosofía, así que quiero saber cuántos de ustedes dieron filosofía en el colegio. ¿Alguno de ustedes dio filosofía en el colegio? Sí, profe. Sí, profe.
Acá veo que Maya Yo dio, no. Diego. Sí, vi, profe, pero no me preguntes nada porque sinceramente no me... No, no se preocupen, no voy a hacer preguntas. Yo, primera clase no es para... Con eh, salir me acuerdo lo que comí hoy. Bueno, por lo menos veo que hay gente que dio filosofía, entonces vamos a refrescar un poco, porque yo sé que en el colegio filosofía no se da así eh, como debería, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Cuando yo les digo filosofía a ustedes, ¿qué les viene a la cabeza? ¿Ustedes qué piensan cuando yo digo filosofía? Textos muy largos. Maya, Pensar en el sentido de la vida. eso, eso está Textos bueno, largos. sí. ¿Otro? El encontrar la razón de todo. Ah, gente que hay bachiller técnico, qué interesante, muy bueno. Si era, yo me Bueno. pregunto más, si Maya, ¿puedes hablar más fuerte, por favor? Maya, hola, Maya, perdón, hola. Oli. Si eran tan inteligentes para entrar al bachiller técnico, ¿por qué terminaron en filosofía? Así es. No, es importante que haya gente técnico, magnífico. Mientras más interdisciplinaridad hay, mejor. Eh, eh, bueno, entonces, vamos yendo por lo básico. Filosofía. No se preocupe porque después ya va a venir enseguida el Profe, PowerPoint. una pregunta. Sí, Por si acaso nosotros no vamos a tener alguna prueba o algo. Una pregunta, ¿no? sí, sí, vamos a tener exámenes simulacros y en marzo van a tener la prueba definitiva que es el ingreso. En estos días, no sé nomás cómo vamos a hacer con ustedes porque ustedes empezaron recién, pero en estos días tiene que haber una evaluación parcial. Profe, anteriormente también estuvimos haciendo temas de tarea y eso, y como ahora empezamos de nuevo, ¿significa que vamos a empezar todo de cero otra vez o cómo es la cosa? ¿Vos tuviste en otra sección? La mayoría estuvimos en otra sesión. Sí, profe, nosotros estábamos en la sección F y Sí, como fuimos los últimos 50 en inscribirnos, nos mudaron a esta sección Exacto. y por eso empezamos otra vez Ah, de nuevo. Por eso es la pregunta. y como hay gente nueva, vamos a tener que empezar otra vez Sí, de porque, cero. sí, porque 50 nomás podían quedarse en la sección F, entonces nos mudaron. O sea, nosotros entramos después ya de los primeros 50. Entonces, ¿hay gente nueva o abrieron una otra sección? Y bueno, yo por ejemplo soy medio nuevo, o sea, en 2 clases de la sección pasada yo estuve, pero Muy bueno, en teoría sería nuevo otra vez al final. sí. Sí, yo estuve como en 3 o 4 clases también. Bueno, entonces Igual vamos a yo, empezar, profe. entonces vamos a empezar de inicio y no se preocupe por el tema del tiempo, que cualquier cosa vamos a hacer eh, más clases y vamos a entender. A mí no me importa eso, no me importa dar clases de más con tal de que ustedes, la idea va a ser completar el programa. Aparte, va a los que ya estuvieron estas clases, les va a venir súper bien porque va a ser tipo un repaso y van a tener más contenido para... Profe, eh, pero ¿eso no beneficiaría o como el caso? Si depende de empezamos cómo otra vez de aproveches cero. vos. Depende de cómo aproveches vos. Eso ya depende de vos. Porque yo voy a terminar con el programa. Eso sí les aseguro.
Profe, hace rato he visto que un compañero o compañera, no sé muy bien, preguntó si el examen de simulacro iba a ser virtual o iba a ser presencial. Yo creo que va a ser virtual ese examen, pero no estoy seguro, eso no les quiero mentir a ustedes. Entonces, eso se van a avisar seguro ahí en a nivel de coordinación. Yo creo que va a ser virtual. Y posiblemente el examen de ingreso también sea virtual debido eh, a esta nueva variante que está surgiendo y al aumento de casos. Pero la idea es que el examen de ingreso sea presencial, como les dije, pero posiblemente debido a las circunstancias que estamos viviendo y la nueva ola, posiblemente tengamos que hacer el examen virtual. Pero hasta ahora la idea es hacer presencial. Bueno, entonces nos quedamos en filosofía. ¿Qué es la filosofía? Eh, Se puede decir de muchas formas. Filosofía viene de la definición etimológica, o sea, la definición del significado del nombre, es amor a la sabiduría. ¿Por qué amor a la sabiduría y no sencillamente sabiduría? Porque la sabiduría es algo que ya tenés, un conocimiento que ya adquirís. Por ejemplo, eh, para los creyentes en las escrituras, Salomón era un sabio porque Dios le dio el conocimiento. En cambio, el filósofo es alguien que no tiene el conocimiento, pero que busca el conocimiento. Por eso él ama la sabiduría. Él no posee la sabiduría, pero la busca. De ahí viene el término filosofía. Filos, que quiere decir amor, y sofos, que quiere decir sabiduría. O sea, Sofía, que es sabiduría, de la palabra deriva sofos, que es sabio. Por eso filosofía, filósofos, filósofo. Ahora, si vamos a significado, la definición clásica, la definición que dio nuestro amigo Aristóteles, van a escuchar hablar mucho de él. Aristóteles dice que es la filosofía el estudio de los primeros principios o primeras causas a la luz natural de la razón. O sea, es una aplicación racional de la realidad. Aristóteles también decía que la filosofía es la más elevada de las ciencias, porque las otras ciencias buscan estudiar algo en particular. La física busca estudiar los fenómenos, los fenómenos físicos, los fenómenos del cuerpo. La medicina busca estudiar el cuerpo humano, en el caso de medicina humana, en el caso de medicina veterinaria busca estudiar los animales. Eh, la matemática estudia los números, la química estudia la composición de los objetos, la psicología estudia la conducta, la historia estudia el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, en cambio la filosofía abarca todo. La filosofía busca estudiar la totalidad de el objeto de estudio de la filosofía es la realidad y la realidad es todo. Entonces, la filosofía es eh, una es, ciencia que está más elevada. Más elevada no quiere decir que esté superior, sino que su objeto de estudio es más amplio. Porque no quiere decir que es superior en el sentido que un filósofo no va a poder venir, no te va a poder decir cómo operar a un paciente, por ejemplo. Eso es cosa de un médico. Un filósofo no te va a poder hacer un tratamiento psicológico, no te va a poder dar ayuda psicológica. Te va a poder dar consejos así de grandes maestros de la filosofía, pero no tiene la, ni la licencia ni la para ofrecer ayuda psicológica. Te va así dar, o sea, te va a hablar de los estoicos, te va a hablar de gente, discurso así para motivarte, eso, pero no, eso no es ayuda psicológica. Entonces, la filosofía estudia la totalidad.
Antes de entrar en esto, hay otra pregunta que hay que responder, que es, ¿para qué sirve la filosofía? ¿Qué es la filosofía? Es decir, ¿es citar grandes frases célebres o es discutir sobre Aristóteles, sobre Platón, sobre Hegel, sobre... ¿Qué es la filosofía y para qué sirve? ¿De qué trabaja un filósofo aparte de ser profesor, por ejemplo? Esas son las preguntas que a mí me hacen mucho, por ejemplo. ¿Y de qué vas a vivir de la filosofía? ¿Y de qué trabaja y para qué sirve? Y bueno, la filosofía sirve para alimentar el pensamiento crítico, para buscar, para ir más allá de las respuestas simples que te dan en la vida y en tu profesión, en tu vida diaria. Te sirve en la vida diaria, te sirve en, por ejemplo, muchos de ustedes van a querer ser periodistas, ¿verdad? Estoy seguro que muchos están acá para hacer, para la carrera de ciencia de la comunicación, porque quieren ser periodistas. Ahora bien, ¿qué hace un periodista? ¿Cuál es la función de un periodista? Un periodista comunica. ¿Qué comunica un periodista? Un periodista comunica la verdad. La verdad puede ser un acontecimiento deportivo, el resultado de un partido, puede ser una noticia, puede ser el tiempo, puede ser... Pero el periodista, lo que tiene que hacer un periodista es comunicar información y que la información sea veraz, de lo más veraz posible, porque la verdad es... Pero qué es la verdad? ¿Qué es ético comunicar o qué no? ¿Qué es? Entonces ahí entra la filosofía. ¿Qué es útil comunicar o no? ¿Qué es la verdad? ¿Qué poder tiene el medio de comunicación? ¿Cómo influís con eso en la gente? Son preguntas que se tiene que plantear como comunicador y son preguntas filosóficas. Algunos te van a querer ser psicólogos. ¿Qué estudia la psicología? La psicología estudia la conducta y los procesos mentales. ¿Qué es la conducta? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la mente? Son preguntas que son de índole filosófica. ¿Qué hace que una persona sea una persona? ¿Por qué esta persona se comporta así? Eso estudia la psicología, pero hay causas más profundas que requieren una indagación mayor. Y ahí está la psicología. También la psicología está en la ética de la ciencia, porque la ética es una de las ramas, como vamos a ver más abajo, es una de las ramas de la filosofía. Entonces, es ético, por ejemplo, este tratamiento para este paciente, si sos psicólogo. ¿Es ético este tratamiento? ¿Este experimento psicológico es ético? O si sos comunicador, ¿qué es la ética periodística? Hay una ética periodística. Entonces, todas esas cosas son reflexiones filosóficas. Si hay alguno de ustedes que va a ser historiador, ¿qué es la historia? ¿Quién escribe la historia? ¿Para qué sirve la historia? ¿Con qué función tiene el que vos aprendas las grandes guerras de tu país? ¿Por qué se escribe la historia? ¿Por qué se recuerda esto y no esto? Son todas preguntas filosóficas. Entonces, para eso sirve la filosofía. Para profundizar, para aumentar el pensamiento crítico. Bueno. La filosofía, como nosotros damos, surge, como nosotros la conocemos, surge en el siglo VII en Grecia. Ahora bien, hay que aclarar varias cosas antes de esto. La filosofía existe desde siempre. La filosofía existe desde que el ser humano tiene uso de razón. El ser humano filosofa siempre. Es más, todos ustedes son filósofos, igual que yo. Ustedes filosofan. Todos, hasta el neandertal filosofaba. Porque todos hacemos las preguntas de quién soy, cuál es mi propósito. Acá el compañero puso sobre el sentido de la vida.
Una pregunta, la compañera, perdón, los compañeros, pero voy a mirar. Acá uno de ustedes puso sobre el sentido de la vida. Ah, acá Talía me pregunta por el nombre de los libros. Perdón, Talía, no leí tu mensaje, que hay muchos mensajes. El libro de filosofía del profesor Fernández y el del profesor Mosteiros son los libros. Preguntando más en la facultad los libros para el cursillo de filosofía. Bueno, volviendo al tema. Todos nosotros filosofamos. Todos ustedes se preguntan por cuál es el sentido de su vida, qué me depara el futuro, existe Dios, qué pasa después de la muerte. Todos nosotros nos hacemos esas preguntas. Entonces, todos nosotros filosofamos. La única diferencia entre usted y yo es que yo tengo un título de licenciado en filosofía y que estudié estas cuestiones por 4 años de carrera. Pero todas las personas filosofan y la humanidad filósofa que tiene uso de razón. Entonces, ¿por qué decimos que en Grecia surge la filosofía? Primero, porque los griegos le dieron nombre, y segundo, porque los griegos dijeron, vamos a hacer una disciplina que se llame filosofía que aborde esto. Entonces, la filosofía surge en Grecia, en el siglo 7 antes de Cristo, o sea, 700 años antes del nacimiento de Jesús, que hace poco fue su cumpleaños, por cierto. Surge la filosofía. ¿Por qué surge en Grecia y no en otro lado? Maya. ¿Por qué surge en otro lado? ¿Por qué surge en Grecia y no en otro lado? Siendo que, por ejemplo, en Egipto, en China, en la India, había grandes sistemas de pensamiento. Porque en Grecia fue donde se separó el pensamiento mítico del pensamiento filosófico. Entonces, por eso la filosofía surge en Grecia. Ahora, esto también da una discusión entre nosotros los filósofos, le adelanto. Nosotros nos peleamos porque hay gente que dice que no, que ya había filosofía y que esta es una visión muy occidental de la filosofía, muy occidentalista, y que en China ya había filosofía, pero lo cierto es que tanto en Egipto como todavía estaban ligados mucho al pensamiento religioso, y en Grecia ya se independiza, aparte de que los griegos le dieron nombre y hicieron una disciplina que se llama filosofía. Entonces, eso es un punto para los griegos. Pero sí, no hay que negar que en la India, en Egipto y en China ya había sistemas de pensamiento complejos y que ya existía filosofía. Pero son los griegos los que inauguraron esto como una disciplina y le pusieron nombre y dijeron, de esto trata esto. ¿Cuáles son las causas que propiciaron el surgimiento de la filosofía en Grecia? Primero, la situación geográfica. Grecia es un país, aunque en ese momento no era un país, sino era un conjunto de ciudades-estados, cada ciudad autónoma. Pero es una región que tiene muchas costas y que es con suelo muy montañoso y tiene poco espacio de cultivo. Los griegos cultivaban sobre todo vino y aceite de oliva. O sea, producían la planta de la oliva que hace aceite de oliva. Entonces los griegos tenían poco espacio para cultivar, entonces tenían que ingeniarse. Y lo que hacían ellos es navegar. Le copiaban a los fenicios sus diseños de barcos y comerciaban. Comerciaban con los persas, con los egipcios, con los persas cuando estaban en guerra, ¿verdad? Pero comerciaban con países. A los egipcios, por ejemplo, ellos le cambiaban vino por cerveza, porque los egipcios eran los grandes cerveceros del mundo antiguo. Los egipcios, la cerveza egipcia era la cerveza más... de hecho, en Egipto nace la cerveza. Y ellos le cambiaban cerveza por vino a los egipcios, porque los egipcios querían probar el vino de ellos y los griegos querían probar la cerveza de los egipcios. Entonces hacían trueque y intercambiaban varias cosas. Los griegos hacían esas famosas ánforas que tiene todo, van a ver en las películas y dibujitos, esas ánforas todo dibujadas y todo eso comerciaban. Los griegos eran comerciantes, porque no podían ser agricultores.
Y ahora, profe, ¿qué tiene que ver esto con la filosofía, profe? ¿Qué tiene que ver el comercio? Que esto influye mucho en la mentalidad de los pueblos. Una sociedad agrícola, o su mayoría agrícola, como por ejemplo la egipcia, es una sociedad cerrada. ¿Por qué? Porque vos tenés que proteger tu cultivo y tenés que dedicarte a cultivar. No salís, no viajas, ¿no? Entonces, vos, es tu cultivo y después la venta de tu cultivo. Entonces, las sociedades agrícolas son sociedades más cerradas que las sociedades comerciantes. De hecho, hasta ahora vos ves gente, te vas, por ejemplo, al oeste de los Estados Unidos y ves gente que está con armadas, así que vienen armadas, así porque son sociedades agrícolas. En cambio, los comerciantes son gente que necesariamente tiene que abrirse para interactuar con otras personas. Entonces, ahí hay interacción cultural. El ser comerciante te produce que haya interacción cultural y eso facilita mucho el surgimiento de formas más libres de pensamiento. Después tenemos el contacto con el Oriente. Grecia está hasta ahora en una parte muy privilegiada porque está en el Mediterráneo y tiene acceso a tanto a la parte europea como al Asia y a la parte costera del África. Entonces los griegos podían comerciar con los egipcios, como ya hablamos, podían comerciar con los europeos, podían comerciar con Mesopotamia, los fenicios, cuando se estaban peleando con los persas también. Entonces, eso produce que ellos tengan contacto con muchas culturas y que tomen muchas cosas de muchas culturas. Entonces, eso favorece la interacción. También, otra cosa que influyó es el ambiente espiritual, o sea, desarrollo de las poesías y corrientes religiosas como el orfismo. El orfismo es una religión que habla de los misterios de Orfeo. Orfeo era un músico prodigioso que tocaba la lira. Y Orfeo, así igual que Dante, Orfeo viaja al infierno para rescatarle a su esposa Eurídice. Entonces Orfeo recorre el infierno, le convence a Hades que le deje salir con su esposa, pero Hades le da la condición de que no le mire hasta que salga. Antes de salir, Orfeo no se puede aguantar y le mira, entonces Eurídice se queda para siempre en el infierno. Y Orfeo tiene que salir solo. Entonces, eso produce, en la mitología griega, ese hecho mitológico produce que haya todo un culto a Orfeo donde diga que él reveló los misterios de la muerte y de esas cosas. Entonces, una corriente. El orfismo, que es una corriente que va a influir mucho, por ejemplo, en los pitagóricos, de los que vamos a hablar más adelante. Entonces, el orfismo influye mucho en estas corrientes. Y la poesía, ¿verdad? Esta es la época de los textos de Homero y demás, que son famosos, la Ilíada, la Odisea. Entonces, todas estas cosas favorecen el pensamiento. ¿Quién escribió en el chat? Ayer, sí, ayer, todo es tema de examen. Todo es tema de examen. Hiciste una buena pregunta ayer porque esto es muy, muy importante. Porque les voy a contar un incidente que ocurrió el año antepasado. El año antepasado, los del centro de estudiantes
Maya, Profe, yo te quería hacer una pregunta. ¿Vos después vas a pasar el PowerPoint en el grupo? el PowerPoint ya está en la plataforma. Ya está este PowerPoint en la plataforma. Lo que voy a pasar, lo que ya subí después, generalmente hago esos fines de semana, es subir las clases grabadas. Bueno, siguiendo con la pregunta de Aye, todo es tema de examen y eso es muy importante. Ustedes, y esto quiero hacer, voy a hacer un paréntesis en la clase para explicar porque el año pasado hubo problemas en la carrera, en el examen de historia justamente por esto. Lo que pasó el año pasado fue que los del centro de estudiantes se enteraron de quién iban a ser, de que en la mesa iban a estar del examen, iban a estar 3 profesores que iban a hacer el examen. Y se enteraron que 2 de esos 3 profesores eran expertos en historia militar. Entonces le dijeron a los alumnos, eh, estudien tipo Alianza de Guerra del Chaco, eso va a salir todo eso, eso va a ser el examen. Estudien Guerra del Chaco. Y los alumnos estudiaban eso, pero uno de estos profesores se enteró de que los alumnos, de que pasaban esa información. Entonces lo que hizo el profesor es, no puso ningún tema de guerra, puso todito tema de historia colonial, algunas cositas de periodo independiente, pero no tocó el tema de guerra, no tocó ni independencia ni guerra del Chaco. Entonces ustedes tienen que estudiar todo, guíense por su unidad y usen los textos. El PowerPoint que está en el aula, pueden usarlo a modo de guía también de resumen, pero complementen con los textos. Si pueden conseguir los 2 libros de filosofía, mejor. Si consiguen el de Fernández, está bien con el de Fernández. Eh, entonces, eso es lo que yo les puedo recomendar. No, no, no. Lo que no va a entrar este año es lógico, que ya se sacó luego del programa. Profe, dijiste que son 2 libros, entonces, ¿cuál de los dos sería mejor? El de Fernández, Ese, ok. porque Fernández suele estar entre los que hace el examen. Fernández suele estar entre los que hacen el examen. No sé si este año va a estar, porque cada año eligen profesores. La única regla es que ningún profesor del cursillo puede ser profesor, estar en el examen. Bueno, siguiendo con la clase. Entonces ya vimos. Esta pregunta que acá hace Ángel antes de continuar. Ángel dice, si no podemos escribir los libros, y si no pueden escribir los libros, como te mostré al principio de clase, tenés la bibliografía en el, en el principio, en el principio del aula. Está la bibliografía general y bibliografía específica por unidad. O sea, lo que te recomendaría yo es que si no puedes conseguir el libro, que mires el programa, veas qué punto toca, mira tu bibliografía general y vas haciendo resúmenes de textos y te vas ayudando con eso. Esa es mi recomendación si no tenés la bibliografía eh, de la asignatura. De hecho, te cuento que yo estudié así, yo estudié con el libro de Julián Marías, me leí Julián Marías y otro libro de Eisenbacher me leí. Yo no tenía el libro no compré, no sé por qué, el libro de Anselmo. Cuando eso en mi época era el libro del profesor Anselmo, pero después cambió el programa de CPI, ahora es el libro del profesor Fernández. Y yo estudié así y yo lo que hacía es, buscaba, por ejemplo, Tales de Mileto, el Arjé. Entonces buscaba en mi ilozoísmo, buscaba en mi libro y hacía en un cuadernito, eh, explicaba eso así. Entonces me iba desarrollando el programa así. Así estudié yo. Y ese consejo te puedo dar. Pero si puedes conseguir los libros, te va a facilitar mucho la vida. Muy buena pregunta.
Bueno, ya que no hay otra pregunta, podemos seguir. Si preguntan, pueden usar el chat. Yo voy a responder cuando vea la pregunta. Ya vimos nosotros dónde y por qué surgió la filosofía en Grecia. Pero ahora la pregunta es ¿por qué surge la filosofía? O sea, ¿por qué filosofamos nosotros? ¿Qué es lo que le impulsa a la persona a filosofar? Porque el ser humano es una persona cómoda, o sea, el ser humano no va a hacer algo a menos que tenga que hacer. Entonces, ¿qué es lo que impulsa al ser humano a buscar las respuestas? Y a eso se le llama psicogénesis, que es la motivación fundamental que tiene el hombre para filosofar. Eso es la psicogénesis. Lo primero que nos motiva a filosofar es el asombro. El asombro. ¿Qué es el asombro? Cuando vos estás frente a algo que es más grande o más complejo o más que vos. Y nosotros, curiosamente, nacemos en un mundo, un universo, una realidad más grande y más compleja que nosotros. Entonces la realidad nos asombra. Entonces la filosofía empieza con el asombro. Cuando vos ves el cielo estrellado y ves la cantidad de estrellas y te preguntas, ¿de dónde vienen esas estrellas? ¿O cómo salieron? ¿O por qué existimos? Eso es el asombro. Así surge la filosofía, con el asombro. Y esto se nota sobre todo en los niños. No sé si ustedes, yo creo que por el rango de edad de ustedes, creo que todavía no tienen hijos. Si alguno de ustedes tiene hijos, tampoco está mal. Solo, claro, nada más que por el rango de edad. Supongo que ustedes no tienen, pero si alguno de ustedes tiene sobrinito o interactúa con niños, ustedes van a saber que el niño, yo por ejemplo tengo sobrinitas y sé cómo preguntan todos ellos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y mira ese, y todas las cosas la sombra. Ve un animalito y la sombra. Ve para qué juguete y todo lo que ve la sombra. Y a pesar de que cuando crecemos, vamos perdiendo esa capacidad de asombro, vamos cada vez asombrándonos menos porque ya conocemos, pero igual nunca perdemos la capacidad de asombrarnos. Siempre hay cosas que nos asombran. Pero después tenemos la duda. Cuando nosotros vamos conociendo las cosas, vamos teniendo conocimiento, empezamos a hacer un examen crítico de las cosas que conocemos. Yo eh, le escucho a un profesor hablar de un tema y después leo y digo, esto es todo lo contrario de lo que dice el profesor. Eso es lo que usted tiene que hacer. O sea, usted no tiene que quedar con lo que digo yo o con lo que diga ningún profesor. Usted tiene que indagar, mirar y preguntar. Entonces, tiene que ver, eso es la función de todo profesor, es justamente eso. El profesor no es una autoridad absoluta, ¿verdad? Pero el punto es ese. Todo lo que ustedes conocen, después ven y dudan. Entonces la pregunta es, ¿existe un conocimiento certero? ¿Cómo sé yo que lo que yo sé es verdadero? ¿Cómo sé que es cierto lo que yo sé? ¿Cómo puedo confiar en lo que yo conozco? Y acá salen dos tipos de duda. Primero, la duda escéptica, que es que se queda en la duda. El escepticismo se queda en la duda. No puede emitir juicio porque el juicio es falso. Escéptica o pirrónica, por Pirrón, que era el que estableció la escuela escéptica, que es, hay que dudar de todo. Que es un ejercicio mental muy sano, pero el tema es que dudar de todo no te quedas en nada, porque no tenés ni una certeza absoluta. Entonces el escepticismo decía, no existe la verdad, todo es susceptible a duda. No podemos afirmar nada porque toda afirmación es probable que sea falsa. Pero hay otro tipo de duda que es la duda metódica o cartesiana. Spoiler, ya vamos a hablar de Descartes, ya hablaremos de Descartes en unidades más adelantadas, pero ahora vamos a hablar de la duda cartesiana. Descartes dudaba también y dudaba de todo, pero la duda cartesiana consiste en dudar de todo para llegar a algo en lo que vos no puedas dudar.
Entonces el ejercicio que hizo Descartes es, yo voy a dudar de todo. Pero se dio cuenta que había algo de lo que no podía dudar, que es de que él estaba dudando. Entonces, como yo dudo, dice Descartes, soy yo el que duda y no puedo dudar de que estoy dudando, entonces quiere decir que yo existo. Entonces ahí sale el famoso pienso, luego existo, o cogito ergo sum de Descartes. Entonces esa es la diferencia entre la duda escéptica y la duda metódica. La duda escéptica duda por dudar. Duda porque no puede emitir una opinión, porque toda opinión es susceptible de duda. En cambio, la duda metódica duda para llegar a una verdad, para llegar a algo de lo que no pueda dudar, a una verdad indudable. Después tenemos las situaciones límites. Las situaciones límites son esas cosas que te sacuden en la vida, así que te sacan de tu reflexión cotidiana. Son cosas que no podemos cambiar y que nos obligan a pensar en el porqué de las cosas. El clásico ejemplo de situación límite es la muerte. Uno cuando muere no puede filosofar más, ¿verdad? Si cree en el alma eso, pero cuando uno muere en principio ya no filosofa. Ya sea porque te fuiste al cielo y ya no tenés necesidad de filosofar, o porque después de la muerte no hay nada. Pero el punto es cuando uno muere, cuando una persona cercana a vos muere, entonces vos te preguntas, lo primero que te preguntas es ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene la vida si todos nos morimos? ¿Por qué existe la vida si al final todos nos vamos a morir? ¿Qué pasa después de la muerte? Eso es, o sea, un hecho, una situación límite, que es la muerte, te hace filosofar. Otra situación límite puede ser, por ejemplo, que te echen en tu trabajo. O sea, todas esas cosas que te hacen replantear tu vida son situaciones límites. Como nosotros estamos acostumbrados a nuestra vida, nuestra comodidad rutinaria, de repente viene algo y te golpea, así te saca la rutina. Va, ¿qué sentido era la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? Eso cuando veamos existencialismo, vamos a tocar ese tema. Entonces, esas son las situaciones límites. Que nos quitan, nos mueven y nos hacen filosofar. Límites. Ahora veamos un poco los tipos de conocimiento. En varios niveles de conocimiento. Y voy a hacer una aclaración antes de esto. En los textos, en varios textos, los que aparecen son el vulgar, el científico y el filosófico. Pero hay otros textos en donde aparecen el mítico y el religioso. Entonces yo agrego todo ya. Pongo todo ya en uno. Para que ustedes tengan todo. Porque depende del texto que vos decís. Van a estar unos y otros no. Entonces yo ya pongo todo para que ustedes tengan la totalidad. Entonces empecemos por el conocimiento mítico. El conocimiento mítico es el conocimiento que se tiene a través de los relatos mitológicos. Antes, aunque ustedes no crean, el mito era una forma de explicar la realidad. Era una forma de conocimiento. Voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que yo soy un cavernícola y que soy Ock el cavernícola. Y me voy ahí por la sabana buscando algo que cazar. Estoy ahí buscando ahí, estoy buscando un mimazo ahí, buscando algo para cazar. De repente veo que cae un rayo.
¿Qué va a pensar Olga Cavernícola cuando ve que cae un rayo? O sea, Olga Cavernícola no va a decir, uga, ser fenómeno fotoeléctrico producido por carga negativa más carga positiva, producir rayo. No tiene la capacidad de hacer eso. Todavía no está la ciencia desarrollada ni no tiene. Entonces, ¿qué va a pensar? Va a pensar que es algo grande, algo poderoso, algo que él no puede. Entonces va a decir, esto es algo que... Y le va a buscar una explicación. Entonces va a decir que es Zeus, o va a decir que es Thor con su martillo, o va a decir que le va a atribuir una deidad. Entonces así se explica el rayo. El rayo se explica porque es la ira de Thor o la ira de Zeus y ese conocimiento mítico. Cuando vos explicas las cosas mediante el mito. Los griegos, por ejemplo, explicaban las estaciones porque Hades le secuestró a Perséfone y Deméter, que es la diosa de la agricultura, de las plantas y todo lo demás, al ver que no estaba su hija, Perséfone, entonces hace que se sequen todas las plantas y le dice a Zeus, mientras mi hija no esté, yo voy a hacer que muera toda la planta. Y entonces Zeus se va con Hades y entre los tres llegan a un acuerdo de que la hija de Demeter va a estar 6 meses con Hades y 6 meses con su mamá. Entonces por eso son 6 meses de frío y 6 meses de calor, primavera, verano, otoño e invierno. Ven, el mito usaban para explicar las estaciones. Después tenemos el conocimiento vulgar. Conocimiento vulgar es conocimiento que tiene las cualidades de ser ingenuo, asistemático, espontáneo, infundamentado. Y es no riguroso y es habitual. Por ejemplo, ¿a ustedes quién les enseñó a usar la computadora? Les pregunto. ¿Quién les enseñó a ustedes a usar la computadora? O una mejor pregunta, ¿quién les enseñó a ustedes a usar el celular? Nadie. Eso no te enseñan, no. Voy a aprender probando, mirando. Ahí está. Acá, por ejemplo, la compañera dice que su padrino le enseñó, eso está bien. Entonces, eso se aprende practicando. No hace falta que te vayas a una universidad para aprender a usar. Por supuesto que hay universidades donde te especializas en informática, pero eso es otra cosa. Yo te digo, aprender a usar la computadora es algo que vos aprendes a hacer solo. El celular vas a aprender a manejar toqueteando, mirando, aprender a manejar el celular. Lo mismo podemos hablar de manejar un auto. Eso sí te enseñan. O sea, a mí, por ejemplo, me enseñó mi tío a manejar. Hace rato no manejo, pero mi tío me enseñó a manejar. Pero es algo que voy a aprender practicando. No hace falta que yo me vaya a una universidad para aprender a manejar. Videos de YouTube, tutoriales de YouTube. Me encanta eso. Yo aprendí a cocinar viendo YouTube. YouTube me enseñó a mí a cocinar. Bueno, esos conocimientos vulgares. Otro ejemplo de conocimiento vulgar es el que se transmite de generación en generación. Y acá yo doy el ejemplo de la yuyera. ¿Quién le enseñó la yuyera de que el mentaí es para los nervios? La habrá enseñado su mamá o su abuela, que seguramente también eran yuyeras. El chat, qué simpático está el chat. No viene el tema. ¿Cómo sabe la yuyera que el mentaí cura los nervios? Eso, su abuelita, y a su abuela le dijo la abuelita a su abuelita, y a su abuela, eso es un conocimiento que se transmite en general. Hasta el primer indio o la primera india guaraní que prueba así.
Esto calma los nervios, dice. Y ahí sale el mentaí para los nervios. Es un conocimiento que se transmite de generación en generación. Entonces, ese conocimiento vulgar es, como les dije, asistemático, espontáneo y fundamentado, no riguroso. Después tenemos conocimiento científico, que sí ya es riguroso, ya es. Se requiere que base a las leyes del método científico. Tiene que experimentar, contrastar, confirmar, comprobar. Entonces, conocimiento científico. Y acá les voy a dar el ejemplo para contrastar. El ejemplo es la diferencia de la yuyera y el químico farmacéutico. La yuyera sabe que metaí para los nervios un conocimiento válido, de hecho sirve. De hecho, muchas veces, cuántas veces nuestras abuelas no nos curaron con remedios caseros. No hay que despreciar tampoco el conocimiento vulgar, porque usar el celular es algo muy útil y no estaría en estas cosas si no supiesen usar la computadora. Y cuántas veces nuestra abuela nos curó con remedios caseros, como repito de nuevo. Pero el tema es que ese conocimiento no está contrastado, ni comprobado, ni confirmado. Si vos a la yuyera le preguntas qué dosis de menta I diaria tenés que tomar para que te calmen los nervios, o le preguntas cuál es el componente activo del menta I que hace que me calmen los nervios, o le preguntas qué efectos adversos puede tener el menta I, no te va a poder responder. Porque como te dije, algo que se le transmite, que no está ni siquiera medido, ni cuantificado, ni... Bueno, sabes qué cantidad de menta I es la correcta para... Eso va a depender de cada yuyera que te dosifique el remedio. No vas a tener dosis exactas de... En cambio, si vos te vas con el farmacéutico, te va a decir, te duele la cabeza, toma aspirina, ácido acetil salicílico, tenés que tomar unas pastillas que tienen, creo que son 100 gramos, tenés que tomar una, si el dolor persiste, tenés que tomar una a la tarde o a la noche. Las contraindicaciones son estas. Este medicamento se habrá probado primero en ratas, después se habrá probado después se habrá probado en humanos y ahora está libre para la venta. O sea, es todo un proceso. No es que el científico te dice, el farmacéutico te dice, toma este. Es un conocimiento contrastado, verificado, estudiado. Esa es la diferencia de conocimiento científico. No es que yo agarro y publico un artículo de cualquier cosa en una revista científica, sino que ese artículo se somete a revisión, y tus experimentos tienen que ser replicados por otros laboratorios si vos querés que tu experimento sea aceptado. Y lo mismo cuando vos escribís un artículo, si la revista es seria, vos escribís un artículo sobre historia, sobre eso, y tiene que contactarse a la fuente, tiene que fundamentar. Por eso cuando ustedes hagan sus tesis, van a tener que poner cita bibliográfica, de dónde sacaron esto, de por qué está así, este sí. Van a tener que fundamentar, porque es un trabajo científico. Con permiso, voy a mover un poquito más porque ya me está llegando el solcito. Ahí está bien. Continuamos. Pero el problema del conocimiento científico es que se queda en el fenómeno, se queda en lo observable, en lo medible, en lo contrastable y en lo experimentable. Y no va más allá. Entonces, ese es y hay cosas que tú necesitas ir más allá. Entonces, para eso está el conocimiento filosófico. Les voy a dar un ejemplo. Yo pregunto, ¿qué es el hombre? El hombre en sentido de hombre en sentido de humanidad, no hombre en sentido de individuo de sexo masculino. Hombre en sentido de humanidad. ¿Qué es el hombre? ¿Qué me va a decir un científico? ¿Qué me puede decir la ciencia de eso? La ciencia te va a decir, a ver, el hombre es un ser vivo
del reino animal, la rama de los mamíferos, específicamente de los primates, del subgrupo de primates llamados primates homínidos. De hecho, nosotros somos los únicos primates homínidos que quedamos hasta ahora. A menos que digan que lo del Yeti es verdad. Pero bueno, entonces, eso te va a decir la ciencia. Que tenemos un lóbulo frontal desarrollado, que tenemos una estructura genética, que tenemos pulgares oponibles que podemos hacer esto. Eso te va a decir la ciencia, pero ¿eso basta para responder a la pregunta de qué es el hombre? ¿Se agota lo que es el hombre en eso? No, porque el hombre tiene sentimientos, tiene deseos, tiene proyecciones, tiene metas, tiene sueños, tiene complejos, tiene dudas, tiene conciencia, entonces, ¿qué es el hombre finalmente? Entonces, las ciencias quedan en el fenómeno y para responder qué es el hombre tenés que ir más allá. Por eso está la filosofía y hay una rama de la filosofía que se llama antropología filosófica que busca responder esa pregunta que les acabo de hacer, ¿qué es el hombre? Otro ejemplo voy a dar, otro ejemplo que les va a parecer más. Si yo pregunto qué es el amor, ¿qué es el amor? ¿Qué me va a decir la ciencia del amor? La ciencia me va a decir que el amor es un conjunto de sustancias químicas, reacción química, donde influye oxitocina, endorfinas, dopamina, que ante un estímulo interactúan en mi cerebro y hacen que yo me enamore. O sea, para la ciencia el amor es básicamente tu cuerpo autodrogándose. Pero eso basta para definir qué es el amor. Eso basta para definir qué es el amor. Vos no le puedes ir a una chica y decirle, o a un chico en el caso de chicas, no le puedes decirle, vos estimulás en mí endorfina, dopamina, oxitocina, te va a echar. No creo que le conquistes así. No le puedes decir a una mamá con su hijo, con su bebé recién nacido, está re contenta la mamá y vos le vas a decir, vos sabés que vos estás contenta porque tu cuerpo segrega dopamina, endorfina, oxitocina y eso hace que te apegas a tu bebé. Y eso la naturaleza hace para que vos le mantengas con vida a tu bebé hasta que sea grande. No basta para hacer, o sea, es cierto que lo que dicen los científicos es cierto, pero el amor es más que un montón de reacciones químicas en el cerebro. No puedes reducir eso a un amor. Entonces, eso requiere una aplicación más allá del fenómeno, más allá de la reacción química que produce tu cerebro. Y ahí está la literatura, la poesía, la filosofía que están para hablarnos al respecto. Entonces, eso es el pensamiento filosófico, lo que va más allá del fenómeno. Y tiene dos cualidades, que es riguroso, o sea, que es racional, que es total, o sea, que abarca la totalidad, y que es último, que busca los primeros principios. Riguroso que sí que es racional, porque, y esto a mí me enoja cuando la gente dice que filosofía es divague. Divague es decir que el chancho vuela, eso no es. La filosofía tiene que ser algo racional, o sea, vos tenés que buscar respuestas, pero esas respuestas tienen que ser racionales. Después tenemos que es total, o sea, que la filosofía busca la totalidad de la realidad, ya hablamos de eso, y que es último, o sea, que va hasta las últimas consecuencias, busca hasta lo último, busca el caracú, el hueso de la cuestión. Pero, acá está el pensamiento, justamente esa es la limitación para algunos, la limitación del pensamiento filosófico que se queda en lo racional. Y hay cosas que van más allá de la razón. Y ahí entra la religión.
Hay veces que vos sencillamente tenés que tener fe para los religiosos. O sea, la religión es la verdad. La religión es la verdad revelada, es tener fe. Hay un filósofo llamado Miguel de Unamuno, un filósofo español, que él decía, eh, a mí la filosofía me dice que la muerte no existe porque la materia es eterna y vos te podés, me dice que la muerte no existe porque siempre vamos a vivir el recuerdo de los demás y siempre vamos a ser recordados. Me dice que la muerte no existe porque vivimos en los otros, pero eso a mí no me consuela, dice Unamuno. Yo quiero la salvación, yo quiero la vida eterna. Y ese consuelo, decía Unamuno, que es filósofo era, ese consuelo solo me da la fe. Entonces hay cosas que uno puede explicar racionalmente y que son cuestiones de fe. Un milagro, por ejemplo. Cuando te vas a discutir, poner a discutir con un religioso, no, pero ese milagro es falso, porque para ellos es cuestión de fe. Y la fe es algo en lo que vos tenés que creer para entender. ¿Cómo te vas a ir un 8 de diciembre a KQP a decirle a la gente que, ¿por qué se van hasta acá a caminar hasta acá si es una estatua de madera y ta? Porque es cuestión de fe, es la fe de ellos. Es una cuestión de fe. ¿Cómo vos explicas? ¿Cómo se explica racionalmente que, pese a que cada vez estemos peor, la gente más vaya a KQP, por ejemplo, o más busque respuesta en Dios? Así mismo, Robert, los mormones contra los católicos. Entonces es cuestión de fe eso. Es como cuando vos creen, para hacer una comparación, es como cuando vos creen, a veces vos crees en una persona, le tenés fe a esa persona. No, vos no fundamental, no decís, no sabes por qué, no sabes, pero le tenés fe a esa persona, sabes que no te va a fallar, le tenés fe a esa persona. Y vos no puedes explicar, o sea, no puedes fundamentar eso, solamente le tenés fe. Por cierto, si me van a decir que ustedes tienen fe en que van a ingresar, por eso, entonces yo les digo, les recuerdo que una fe sin obra es una fe muerta, así que estudien. No solamente recen para ingresar, sino que estudien. Entonces estos son los niveles de conocimiento. Como expliqué antes, los tres que aparecen en la mayoría son el vulgar científico, pero en otros textos aparecen el 1 y el 5. Entonces yo le agregué todo ya para que ustedes tengan todo. Este PowerPoint ya está en la plataforma, porque acá veo en el chat que preguntaron eso. Ya está en la plataforma del PowerPoint. Lo que voy a subir, que suelo hacer los fines de semana, son estas clases grabadas. Bien. ¿Todavía nos queda tiempo? Sí, todavía nos queda tiempo. Veamos los problemas de la filosofía. Primero, establezcamos que la filosofía se divide en dos grandes sectores. La filosofía teórica y la filosofía práctica. La filosofía teórica es la que se encarga de justamente la teoría y la práctica es la que se encarga de ver cómo esa teoría se aplica a la realidad. Luego tenemos filosofía teórica, tenemos primero la lógica, que estudia las formas del pensamiento. La lógica estudia las formas del pensamiento. ¿Cómo nosotros vamos armando nuestro pensamiento? Esto fue establecido por Aristóteles. La lógica, así como disciplina, fue establecida por Aristóteles. Y por eso se conoce la lógica formal, o sea, la lógica básica o formal, se conoce como aristotélica. ¿Alguno de ustedes dio lógica en el colegio?
Pregunto. Sí, profe, yo doy. Macarena dio lógica. Muy bien, Macarena. Les cuento que una de las razones por las que aquí estamos, Ximena y Pamela también dieron muy bien. Les quiero contar que ustedes son afortunados porque este año no vamos a tener lógica. Toda la unidad de lógica se quitó. Y se quitó porque, justamente por eso, porque muchos vienen de colegios sin dar lógica. Y es una injusticia que a ustedes les pongan algo que no dieron. Y nosotros dábamos lógica, pero vos no podés dar en 2 clases lo que tenés que dar en lógica formal. En la facultad se desarrolla en un año. El contenido un año en 2 clases. O sea, por eso se sacó la unidad de lógica en el nuevo programa del CPI. Bueno, entonces la lógica estudia cómo organizamos nuestro pensamiento. Y nosotros organizamos nuestro pensamiento en conceptos, juicios y razonamiento. Yo, por ejemplo, digo vaca. Vaca. A un animal concreto le nombro vaca. Eso es un concepto. Tengo el concepto de vaca. Después, acá hay alguien que ve mucho anime, parece. Tengo el concepto de vaca con B de vaca. Báñenlo. No sea malo. Bueno. Entonces, tengo el concepto de vaca, el animal. A partir de ese concepto puedo emitir juicios. Vaca herbívora, por ejemplo. Obviamente no hay vaca carnívora, aunque algunas vacas le dan suplementos. Pero bueno, el punto de vaca herbívora, eso es un juicio. Las vacas son herbívoras. Y de ese juicio hago un razonamiento. Todas las vacas son herbívoras. Ruperta es una vaca, por tanto Ruperta es herbívora. Todos los animales tienen cabeza y cola. La vaca loda es un animal, por tanto la vaca loda tiene cabeza y tiene cola. Y hace mu. Entonces, esa es la lógica. Después tenemos la teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento se divide en un momento, la teoría del conocimiento se divide en gnoseología, que es teoría del conocimiento así en general, epistemología, que es la teoría del conocimiento científico, y filosofía de la ciencia, que estudia por qué algo es ciencia y algo que no es ciencia. Voy a explicar, así que no se preocupen. La gnoseología estudia cómo yo conozco este objeto. ¿Cómo yo sé que esto es rojo? Esto estudia la gnoseología. ¿Esto es rojo porque es rojo o es rojo porque yo le veo rojo? Eso es lo que estudia la gnoseología. ¿Cómo yo conozco eso? El bolígrafo ya era. Sí, profe, en la sección anterior el otro profesor había explicado con un bolígrafo. Por eso y ponían en su pantalla así. ¿Qué es esto? Decía. Por eso nomás. Ya entiendo. Profe, Macarena, sí, ¿será que puedes volver a repetir la teoría del conocimiento? sí. Desde el comienzo. Gracias. La gnoseología estudia cómo conocemos, cómo yo, sujeto, conozco el objeto. Eso estudia la gnoseología, que es la teoría del conocimiento en general.
que es, ¿cómo yo sé que esto es rojo, por ejemplo? Si esto es rojo porque es rojo o es rojo porque yo le veo rojo. Si el conocimiento está en el objeto o está en el sujeto que yo. Entonces, eso estudia la nociología. Después tenemos la epistemología, que es la teoría del conocimiento científico. ¿Cómo se produce un conocimiento científico? ¿Cómo yo hago qué método utilizo yo para que mi conocimiento sea científicamente válido? Eso es la epistemología. Y después tenemos la filosofía de la ciencia, que estudia qué es ciencia. ¿Por qué? Por ejemplo, la astrología la astronomía es ciencia y la astrología no es ciencia. ¿Qué tiene la astronomía que no tenga la astrología? Por eso la astronomía es ciencia y la astrología no es ciencia. Y ahí tenemos que ver, por ejemplo, que para que un conocimiento sea científico tiene que tener un método, un objeto de estudio y tiene que ser verificable, cuantificable. Y eso es lo que le falta a la astrología. La astrología, vos no puedes contrastar, no puedes verificar cómo Leo influye en mi carácter, vos no puedes verificar cómo Venus está ascendente en Acuario, por eso vas a tener una semana mala, por ejemplo. No sé, no sé yo de astrología. Pero vos no puedes verificar científicamente que el comportamiento de los astros influye en el comportamiento de las personas. La morra de los signos, sí, siempre hay alguien así. Entonces esa es la diferencia, por eso damos astronomía en las universidades y astrología se da en otras cosas que no son universidades. Por eso la psicología es una ciencia y la autoayuda es cosa de YouTube, de TikTok, Después tenemos la metafísica, se estudia la metafísica en general, que es la ontología. La metafísica estudia el ser. Y la metafísica general es la ontología, la que estudia el ser en cuanto ser. ¿Qué características tiene el ser? Acá, spoiler para los que no dieron todavía Parmenides, eso vamos a ver con Parmenides. ¿Qué tiene el ser? ¿En qué consiste el ser? ¿Qué es el ser? Estudia el ser en cuanto ser. Después tenemos la ontología específica, que estudia el ser en las cosas. Y se divide en cosmología, estudio del mundo. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es la realidad? Después tenemos la antropología, que es el estudio filosófico del hombre. ¿Qué es el hombre? Y después tenemos la teodicea, que es el estudio racional de Dios. Acá no hay que confundir teodicea con teología. La teología es el estudio de Dios a través de la revelación. Por cierto, muchos filósofos son también teólogos. Por ejemplo, San Agustín, Santo Tomás. Y hasta en la actualidad hay muchos filósofos, por ejemplo, el Papa Joseph Ratzinger, que son teólogos. Pero la teodicea es el estudio racional. ¿Qué es lo que la razón me puede decir de Dios? ¿Por qué el ser humano decide creer en Dios? Sí, te escucho. ¿Por qué el ser humano decide creer en Dios? Hay muchas explicaciones para eso. El ser humano siempre busca fundamentarse en algo que tenga sentido. Nosotros buscamos encontrar sentido a algo. Porque nuestra cabeza no coincide que la realidad no tenga sentido. Y cuando vos ves algo que no tiene sentido, querés darle sentido. Entonces, se justifica a Dios. Pero una persona creyente te va a decir que eso es una cuestión de fe. Que la creencia en Dios es una cuestión de fe. Y que el que tiene fe le siente a Dios. Y eso no se puede explicar así
racionalmente. Puedes tratar de explicar, pero para muchas personas Dios no es cuestión de creer, sino de sentirlo. Eso te va a decir, esa es la respuesta que te daría un creyente. La respuesta que yo te doy es que siempre tratamos de buscar. Quiere creer que existe algo superior, siempre. Siempre queremos dar un sentido. Y mismo, no hace falta que vos seas creyente. Cuando te pasa algo malo, vos siempre querés buscar un sentido, siempre le querés buscar sentido a lo que te pasó. Siempre buscar fundamental, por ejemplo, y bueno, famoso la resignación cristiana, decir, y bueno, por lo menos ahora que, no sé, si me echaron de mi trabajo, ahora que me echaron de mi trabajo ya puedo dedicarme a hacer lo que me gustaba y etcétera. O, bueno, y por esto, así lo tenía que pasar. Siempre queremos buscarle sentido a las cosas, porque nuestro cerebro no está programado para una realidad sin sentido. Que todo pasa por algo. Sí. Nosotros no estamos preparados para decir, ¿sabes que esto no tiene sentido? Esto pasa así y así. Y opa. Después tenemos las filosofías de las ciencias particulares. Acá, por ejemplo, podía, por ejemplo, meterse la filosofía de la medicina, que se llama cuestiones de ética médica y de cuestiones de esa índole. También hay, por ejemplo, ¿qué otro ejemplo puedo dar? Filosofía de la medicina, uno. Después también está filosofía de la educación, que es también la fundamentación filosófica de los distintos enfoques educativos. Filosofía de la mente, que se encarga de enlazar la filosofía con aspectos tipo de la neurociencia o de qué es la conciencia y esas cosas. Y así, hay varias ramas de la filosofía que se dedican a indagar en las ciencias específicas particulares. Y esas son las filosofías de las ciencias particulares. Y finalmente tenemos la filosofía práctica, que es el estudio de los problemas que tienen a orientar la acción de los humanos, o sea, tiene a cambiar la acción de los humanos. Que no se limita solamente a conocer la realidad, sino que se pretende cambiarla. Y esto es la ética. La ética es el estudio de los hechos morales. ¿Qué es moral? ¿Qué es la conducta? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo coherente a la acción de los hombres? Eso es la ética. Y tenemos también la estética, que es el estudio de la belleza. ¿Qué es lo bello? ¿Qué es la belleza? Y la estética se divide en dos, estética y filosofía del arte. Vamos a hablar primero de estética. ¿Qué es la belleza? Me encanta la modestia de Diana y me gusta su actitud. ¿Qué es la belleza? Les voy a mostrar una para que ustedes vean algo. En un momento, pantalla. Compartir. Tenemos el Wilhelm. Esto que ustedes ven acá en pantalla ahora es la Venus de Willendorf. Es una estatua primitiva que es la representación de la belleza de los hombres primitivos, de las sociedades primitivas. Como ustedes pueden ver, la estatua dista un poquito de lo que es nuestro concepto de belleza. Es una mujer caderona, rechonchita. ¿Por qué así? Porque responde a los cánones de belleza de su tiempo. Y en esa época
una mujer flaquita, igual con un hombre flaquito, también los hombres eran sinónimo de enfermedad, desnutrición. Entonces, tenía que ser una mujer rellenita, con caderas grandes para los hijos y con grandes glándulas mamarias para alimentar a las criaturas. Entonces, ese era el ideal de belleza primitivo. Ahora, en cambio, un cuerpo así de choncho es sinónimo de falta de cuidado, sinónimo de enfermedades, diabetes o algo así. Entonces, cambia el esquema de belleza. ¿Ven cómo el enfoque de la sociedad influye el desarrollo de la sociedad influye en los conceptos de belleza? Y lo mismo el ideal de belleza masculino. Antes el ideal de belleza masculino era el tipo musculoso, así porque era el que iba a ser un cazador eficiente, el que iba a ser un guerrero eficiente. Y ahora, si bien todavía persiste el tema de los musculosos, ahora, por ejemplo, vos ves esas bandas coreanas que son tipos que son así, totalmente diferente del ideal del tipo musculoso y barbudo, así. Vos ves tipos sin barba, todo, y flaquito, vestido así todo como... Entonces, ven cómo va cambiando el ideal de belleza en función al tiempo. Si ustedes miran las pinturas renacentistas, la billetera mata galán ahora. Las pinturas renacentistas también, la pintura de Velázquez, Rubens, las chicas de la pintura eran gorditas. Este tema de la cintura así, reloj de arena, es prácticamente del siglo XX recién. De hecho, para los estándares actuales, Marilyn Monroe, que fue el ícono sexual del siglo XX, Marilyn Monroe sería gordita para los estándares actuales. Para los estándares. Entonces, el concepto de belleza no es algo que esto es bello, esto es feo, sino que va cambiando con el tiempo. Y eso es lo que estudia la estética, ¿sí? ¿Qué es la belleza? ¿Cómo percibimos la belleza? ¿Qué es lo feo? ¿Cómo percibimos la fealdad? Después tenemos la filosofía del arte, que estudia qué es el arte. La filosofía del arte es la rama de la estética que estudia qué es arte, qué consideramos arte. Ahora voy a presentar toda mi pantalla una vez más. Compartir. Yo les pregunto a ustedes, ¿esto es arte? ¿Se ve ahora? Noche estrellada de Van Gogh. Ahora les pregunto, ¿esto es arte? Sí. Ahora les pregunto, ¿esto es arte? No. Esto es un migitorio. Literalmente un llamado Marcel Duchamp agarró un migitorio, lo puso en un museo, lo firmó, ahí tiene su firma, ahí ven la firma, y eso es la obra de arte de Duchamp, lo puso en un museo. Él justamente hizo eso para trolear, o sea, hizo para demostrar que no todo lo que está en un museo es arte. Y así, con eso inauguró lo que se llama el arte conceptual. Y ahí tenemos las dudas de si el arte conceptual es arte o no es arte. Hay toda una discusión entre los artistas, pero la verdad que para mí esto es un migitorio. Pero
Sí sirvió como un troleo, o sea, yo le admiro a Duchamp porque era un troll. Pero acá voy a mostrarle otro más troll todavía. A esto se le llama mierda de artista. Es una obra del italiano Piero Manzoni. Lo que hizo el tipo es defecar en la lata, sellar esta lata y vender esto a precio oro, o sea, a peso oro. O sea, vendía el peso de eso, vendía a precio del oro. O sea, él literalmente convirtió mierda en oro. Y yo le pregunto, ¿eso es arte? O sea, el que yo agarre y... No, Diana, que no es arte. el hecho de que yo haga mis deposiciones en una lata y te venda como arte, eso le hace arte al... igual que Duchamp, el tipo era un troll. Así. Y cuando le preguntaban, ¿por qué vos decís que eso es arte? Y él dijo, porque yo soy artista y todo lo que sale del artista es arte. Eso salió de mí, por tanto es arte. Esa fue la respuesta de Duchamp. Entonces, la pregunta es, ¿qué es arte y qué no es arte? ¿Dónde está el límite entre lo que es arte y lo que no es arte? Y si yo digo que todo es arte, entonces quiere decir que nada es arte. Agua de chica gamer. Entonces, ese es el problema ahora. ¿Cómo establecemos lo que es arte y lo que no? ¿Y quién establece? Porque también ese es el tema. ¿Qué autoridad establece los criterios? ¿Quién dice, quién sos vos para decirme que esto es arte y que no es arte esto? La academia, los tipos que dicen, no, o sea, a tu dibujo le falta la composición, le falta medida, textura. ¿Quién dice que esto es arte? Entonces, de eso trata, esos problemas son los que trata eh, la estética, la filosofía del arte, que es parte de la estética. Sí, eso también definen algunos. Toda forma de expresión es arte. Pero el problema es que si vos decís que, entonces, si vos decís que un pedazo de mierda es arte, entonces quiere decir que los baños de los museos están llenos de obras de arte. Entonces, tiene la misma validez eso que está en tu baño que eso que está en el museo, que es la lata de Duchamp. Esa es la pregunta. Es toda una discusión seria porque hasta ahora los artistas, los teóricos del arte se pelean por eso. Bueno. Como terminamos ya la unidad y no quiero entrar todavía en los griegos porque vamos a entrar a la próxima clase. En la próxima clase vamos a hablar de los filósofos, vamos a hablar ya del surgimiento de la filosofía griega, del paso del mito al logos, de Tálano y Anaxímenes. Pero si empiezo ahora y continúo va a ser cortado, así que prefiero empezar de una vez. Entonces, mientras tanto, les pongo este video. El guachimbo que anda diciendo que la cumbia representa sectores marginales y populares, escuchate esta cumbia filosófica, a ver si vos tenés tu conocimiento, cajetilla. Echa la música, pato, así.
Arriba la mano, los fans de Nietzsche. Exclusivo, sin codificar. Wikipedia. Platón, Lavatarde. Vos que boteabas en la escuela, Sofista de Heródoto, Pitágoras, Solón. Recatate, chabón. Y la manito bien arriba haciendo palmas y can. Esta es la cumbia filosófica. No es pura metafísica. Esto es cuestión de lógica. Este ritmo lo bailaban Demócrito y Platón, levantando las manos en pleno Partenón. Todos pensaban que era una pavada, hasta que Sócrates dijo: solo sé que no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada. Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que invito la reflexión. Esta es la cumbia de la filosofía, que en el griego significa amor por la sabiduría. Filósofos del mundo la bailan sin parar. Aristóteles con palmas no paraba de pensar. El silogismo es por definición dos proposiciones y una conclusión. Lucha de clases, dialéctica materialista, eran los pilares de la teoría marxista. Particular a general, el método inductivo de general a particular, el método deductivo. Yo solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada. Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que invito la reflexión. Y Billy, ¿te cabió o no te cabió? Y si no te cabió, anda a estudiar como nosotros, curso de letra y filosofía. Exclusivo, sin codificar. Ahí le dejé el videito para que se entretengan un poco, para hacer más amena la clase. Sí, estoy de acuerdo, Alex, y eso es arte. Voy a subir ese video a la plataforma por si ustedes quieren ver ahí, en la parte de enlaces. Voy a dejar la parte de enlace de la clase. Bueno, entonces ahora que nos quedan 5 minutillos, quiero aprovechar para abrir la sesión preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, si quieren algo que aclarar, algo que decir, tienen uso del micrófono. Si algo no se entendió, si algo quiere que explique mejor, soy todo oídos. Yo creo que está todo bien por mi parte, profe. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, en el siguiente capítulo de nuestra telenovela, vamos a hablar de, como ya expliqué antes, vamos a entrar ya en hondo ya en la historia de la filosofía y vamos a tocarnos con el primer periodo de la filosofía, que es el periodo cosmológico, que es el periodo donde los filósofos estudiaban la naturaleza, o como ellos le llaman, physis. Se escribe physis con ph, pero se pronuncia physis. Naturaleza. O sea, para la naturaleza era la totalidad, o sea, era el universo, es la naturaleza, el cosmos. Entonces, por eso se llama periodo cosmológico, porque la primera pregunta que se hacen los griegos es: ¿de dónde viene todo lo que existe? Entonces, en este periodo se va a ver eso. Vamos a empezar con la escuela de Mileto, con Tales, Anaximandro, Anaxímenes. Después vamos a continuar con los pitagóricos. Después vamos a continuar con Parménides y Heráclito. Pero en la siguiente clase vamos a dar el periodo cosmológico.
Después entraríamos ya en el periodo antropológico y finalmente en el periodo sistemático, que son ya Platón y Aristóteles. Entonces, como veo que no hay preguntas, podemos terminar la clase por hoy. Ya quedan un minuto nomás ya técnicamente, prácticamente un minuto y algo nomás ya queda de clase, así que podemos terminar la clase por hoy y nos estaríamos viendo el jueves. Ah, pero el jueves, como ustedes saben, no sé si a ustedes le pasaron el horario nuevo o el horario viejo, pero hubo un cambio porque el profesor Augusto, el profesor de historia, me pidió que yo esté el jueves a esta misma hora. Y él va a estar a primera hora. No sé si ustedes, cómo le pasó en el horario a ustedes, pero yo estaba antes jueves a primera, entonces ahora voy a volver a estar a esta última hora. Así que el jueves nos vemos a la misma hora. El miércoles voy a estar subiendo el enlace, enviándole al profe, y si ustedes me mandan en su grupo, voy a estar subiendo al grupo también. Entonces quedamos así, muchachos. Dale, profe. Un placer contar con ustedes. Eh, nos vemos la próxima clase. Chao, profe, gracias. Chao, Chao, profe. profe, gracias. Hasta luego. Nos vemos. Chao, Ximena. Chao, Verónica. Nos vemos.